Os voy a contar un cuento que se titula La gran idea. En tiempos ya muy lejanos, un extraño reino existió, donde todos sus habitantes solo hablaban con la O. Muy pegadito a este reino había otro diferente. En este solo hablaban con la I. Así se comunicaban todas sus gentes. Un día, un mago muy poderoso a estos países llegó y quedó muy asombrado de lo que allí observó. Cuando llegaba un viajero y entraba en el país de la O, si preguntaba, ¿podría dormir aquí? Sus habitantes, como solo hablaban con la O, ¿qué contestarían? No. Si iba al país de la I, ¿qué contestarían? Sí. Cuando el país de la O tenía ganas de reír, en lugar de reír, ja, 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 se reían, jo, 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 jo. Mientras que en el país de la I se reían, ji, 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 ji. Cuando el tren pasaba por el país de la I, sonaba pip, pip, pip. Y cuando pasaba por el país de la O, pitaba po, po, po. Cuando en el país de la I quería alguien estornudar, hacía ¡achis! Mientras que en el país de la O estornudaban ¡achos! Así todo. Y también cuando querían ir a hacer pis, pues claro, en el país de la I decían pis y en el país de la O iban y decían pos. El gran mago poderoso encontró todo aquello un poco ridículo. Y entonces tuvo una gran idea, una idea colosal. Cerró los ojos muy fuerte y con el pensamiento llamó a habitantes de otros reinos, donde hablaban con otras letras, aparte de la I y de la O, como por ejemplo con la A, con la E, con la U. Muy bien. Reunió a los dos países y les preguntó, ¿queréis conocer a otros seres que os ayuden a hablar mejor? Los del país de la I gritaron, sí. Los del país de la O dijeron, no. El mago no hizo caso y trajo a las demás letras para que todos se conocieran. Entonces, los dos países empezaron muy contentos a hablar súper bien. Hablaban requete bien. Y es que en la vida, chicos, todos nos necesitamos y todos somos importantes, como la A, la E, la I, la O y la U. ¿Sabéis qué pasó? Pues que entonces ya podían formar bien las palabras. Y todo era mucho más bonito y se entendía todo mejor. A cada cosa la llamaban por su nombre, cabeza, pie, mano, cuello, Pedro, Isabel, a cada niño le llamaban por su nombre. ¡Qué bien quedaba todo! Es muy importante ayudarnos y estar unidos. Por eso todo es más divertido. Y cuento contado, ya se ha acabado. Besitos.